Comenzar la clase el día de la fecha. Es una clase un poco más acotada a la que veníamos desarrollando, pero era importante comenzar, dar esta clase en estas circunstancias, ya que es lo que van a necesitar de tener de herramienta de trabajo para lo que viene a posteriori, que es la parte de fotografía judicial y el tema de nuevas tecnologías. Antes de continuar y darle la palabra a las chicas, les voy a pasar algunos avisos parroquiales. La semana que viene nosotros ya vamos a comenzar con el tema de nuevas tecnologías. Tanto el lunes como el miércoles vamos a empezar a dar clases sobre el tema de nuevas tecnologías. El profesor Morales va a estar a cargo de esas clases. El lunes vamos a tener una persona invitada que nos van a hablar de las nuevas tendencias en materia de delitos informáticos, en ciberestafa, ciberdelitos. Usualmente ustedes están acostumbrados a escuchar por los medios de comunicación. Nos van a dar la información necesaria y precisa de cómo actuar y qué hacer en una situación que nos pudiera llegar a ocurrir y a dónde podemos recaer y qué debemos hacer inmediatamente en una circunstancia como esa. Por eso es un tema muy interesante y lo queremos abordar desde esa óptica, y la persona que va a dar es una egresada, una licenciada en criminalística que también en algún momento estuvo sentada ahí con ustedes. Eso por un lado. Y por supuesto van a tener que, a mí me están debiendo un último trabajo práctico, que es el trabajo de la rotonda de la rotonda de la Costanera Sur. Ese trabajo se va a presentar en forma grupal y en escala libre. Eso lo tienen que hacer, lo sube un representante, un responsable de grupo al aula virtual. Ya le voy a establecer la fecha, no sé si va a ser entre el lunes o el miércoles, ya la voy a establecer y ya se le va a avisar. Y de mi parte sería todo lo que van a ver conmigo hasta esta clase incluida. Después yo ya cedo la capitanía al profe Plaquín y al profe Morales. Voy a acompañarlas a los respectivos profesores en las clases. Vamos a hacer muchas actividades prácticas también, pero ya el eje temático que nos compete tanto al profesor Mazaro como a mí, ya hemos cumplido, me lo han demostrado en el parcial y bueno, más que suficiente y proseguimos con la cursada. Estamos a mitad de la cursada del cuatrimestre. El profe Plaquín seguramente ya también le va a avisar con anticipación la fecha tentativa del segundo parcial y también la fecha del recuperatorio de los parciales. Sin más que decir, le cedo la palabra a Mara. Mara, la clase tuya, no sé si está conectada Luciana o Fiorella. Te escuchamos, Marita. Estoy acá, me quedo en silencio y observándolas. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Mara, Sí, se te escucha bien, bien, bien. Dale. buenas tardes, Fran. Hola, Lucy. Bueno, como bien dijo el profesor, nosotros vamos a dar la clase de notación científica, pero en primer lugar deben saber de algunos conceptos importantes para poder desarrollar esa parte de la clase y así poder resolver los ejercicios prácticos. Ahí voy a compartir pantalla. Se ve tu pantalla, Mara. Si puedes, ahí está. Perfecto. Bien, los conceptos a abordar son todo lo que tenga que ver con ondas electromagnéticas, es decir, su longitud, su periodo, su frecuencia, su velocidad. Bien, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación que se propaga. Su naturaleza es diversa y avanza de forma ondulatoria. El mismo se desarrolla en un determinado espacio y un determinado tiempo que transmite energías asociadas a un campo eléctrico y a un campo magnético, que están mutuamente perpendiculares. Esto sería una representación tridimensional. Lo que está presentado en color rojo es el campo eléctrico y lo que está presentado en color azul es el campo magnético. Y esta es la relación que le decía, es decir, que están mutuamente perpendiculares. Ahora, lo que está sobre el eje X son las crestas y los que están debajo del eje X son los valles.
esta es su dirección de propagación. Si la perturbación es constante y continua, se produce un tren de ondas, los cuales van a tener una determinada frecuencia, una determinada longitud de onda, una determinada velocidad y un determinado periodo. Cuando habla de longitud de onda, el mismo es la distancia que hay entre dos puntos iguales de la onda. Es decir, que para medirlo es necesario que se tomen dos puntos que estén en igual posición espacial. De esta forma, esta sería un ejemplo de longitud de onda, también esta. La longitud de onda se representa con el símbolo griego lambda, que es este. Ahora lo que es el periodo de la onda. Es el tiempo que la misma tarda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una longitud de onda de esta distancia, el periodo de la misma va a ser equivalente a esa longitud. Este sería el periodo. El mismo se representa con la letra T. Ahora lo que concierne la frecuencia de la onda. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo de los campos eléctricos y magnéticos. Como bien dice acá, se mide en hercios. Eso quiere decir que un hercio es igual a un ciclo por un segundo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una onda que se repite 5 veces por segundo, eso significa que esa frecuencia es de 5 ciclos por segundo. Entonces, sería de 5 hercios. Bien. Acá hay una representación de frecuencias. Esto sería una baja frecuencia y esto una alta frecuencia. Por ejemplo, esto sería de un hercio y este de 10 hercios por segundo. La velocidad de la onda es la rapidez que posee la misma para llegar a un punto determinado. Es decir, que teniendo estas ondas, esta sería su velocidad de propagación. También las ondas, no lo coloqué acá en el Power, pero las ondas tienen una amplitud, el cual es el valor máximo que posee la perturbación en un desplazamiento con relación a su eje de construcción. Es decir, esto sería la amplitud de la onda. Ahora, si nosotros queremos saber el valor de una longitud de onda, vamos a utilizar una fórmula, que es esta. Longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia. En este caso, la velocidad es una constante. ¿Por qué? Debido a que en el vacío las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. De esta forma, si nosotros, por ejemplo, queremos saber la velocidad, haciendo pasaje de términos, tenemos que la velocidad va a ser igual a longitud de onda por frecuencia o también la frecuencia va a ser igual a velocidad sobre longitud de onda. Otra forma de calcular la frecuencia va a ser haciendo la inversa eh, del periodo. Bien, esta parte la va a dar mi compañera Luciana. ¿Se me escucha o no? Ah, ahí está. Sí, Parece que está. Luciana, Sí, se te se Ah, escucha. escucha. buenas tardes. Yo les voy a explicar lo que es notación científica y una parte de la resolución de los ejercicios prácticos. Si me puedes cambiar, Mara, por favor. Bien, la notación científica es una forma de expresar números muy grandes o muy pequeños de una forma más fácil de manejar y compacta mediante potencias de base 10, como pueden ver en ese ejemplo ahí. Estaría formado por un número primeramente entre el 1 al 10, la potencia de 10 y el exponente, que sería un número entero que puede ser positivo o negativo. Bien, su importancia radica en que permite que los datos sean más fáciles de leer y de comparar,
Nos simplifica la realización de los cálculos y es un estándar internacional, lo que facilita su interpretación y la comparación de los datos. Ahora, ¿cómo convertir un número en notación científica? Se debe tener siempre en cuenta hacia qué lado se desplaza la coma. Por ejemplo, en el primer ejemplo que les puse ahí, la coma se desplaza 6 lugares hacia la izquierda, por lo tanto el exponente queda negativo y pasa de 5.700.000 a 5,7 por 10 a la 6. Sin embargo, cuando la coma se desplaza hacia la derecha, como en el ejemplo de abajo, y se desplaza 3 lugares hacia la derecha, el exponente queda negativo, quedando el número en decimales que era 0,0068 a 6,8 por 10 a la menos 3. Entonces la coma se desplaza siempre la cantidad de posiciones como lo indique el exponente. Sí, con la que sí. Ahí está. Para pasar el número escrito a notación científica a decimales se realiza lo inverso, digamos. Antes, si la coma se desplazaba hacia la derecha, el exponente era negativo y ahora teniendo el exponente negativo para conseguir el número en decimal hay que desplazar la coma, en este caso 4 lugares hacia la izquierda, para obtener el número en decimales. Y en el de abajo es lo mismo, pero serían 6 lugares hacia la izquierda para obtener el número en decimal. Y sin embargo, si tuvieran el exponente positivo, se desplazaría la coma tanto número indique el exponente hacia la derecha. Bien, ahora para el uso de la calculadora de notación científica tienen que cambiar el modo de sus calculadoras. Así que por favor les pido que tengan a mano, así les muestro cómo ponerle en notación científica a sus calculadoras. Sigamos con la que sigue. Ah, bien, para los que tienen este modelo de calculadoras tienen que oprimir 3 veces mode. Seguidamente les va a aparecer esto en su pantalla. Tienen que elegir la opción número 2, que es SCI, que sería el modo de notación científica, oprimiendo el número 2 en el caso de este modelo. Después les va a aparecer esta pregunta que consulta la calculadora con cuántos decimales se quiere trabajar y lo recomendable es 5 decimales. Entonces tienen que oprimir el número 5. Y por último ya les queda la calculadora preparada para calcular, o sea, para tener los resultados con notación científica. Y para el otro modelo de calculadora tienen que tocar primero Shift y luego Setup. Les va a aparecer también una lista de varias opciones y tienen que apretar en este caso el número 7, que sería el modo SCI. También les va a preguntar con cuántos decimales se quiere trabajar, que hay que elegir 5 porque es lo recomendable, entonces aprietan el número 5 y ya les queda la calculadora para trabajar con los resultados de notación científica. Perdón, perdón, chicas. Si alguno tiene un modelo diferente de calculadora a los planteados acá en el Power, lo vemos en la semana que viene y lo estudiamos porque no todo el mundo tiene la misma calculadora, pero la idea es que ustedes puedan trabajar en el modo de notación científica, entonces puedan obtener los resultados con las unidades correspondientes. Por eso es importante. Nosotros elegimos dos modelos que son los más usuales que tenemos todos en nuestras casas y utilizamos eso. Pero si alguno tiene un modelo diferente, no, llévenlos el lunes o el miércoles, lo estudiamos, lo analizamos y demostramos cómo convertir. Pero más allá de lo que dice Luciana, eso es la forma de investigar y de cambiar la posición de la calculadora para obtener resultados correctos. Seguí, Luciana. Bueno, en lo que concierne a la resolución de los ejercicios, nosotros resolvimos varios ejercicios para que ustedes puedan comprender cómo cargar en la calculadora los ejercicios que tengan que ver con longitud de onda. Bueno, tomando la fórmula que le había explicado anteriormente, eh, que es longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia, vamos a resolver los ejercicios. Este va a ser el primer ejercicio que dice determinar a qué longitud de onda pertenece una frecuencia de 10 a la 14 hercios. Entonces, tomando la fórmula anteriormente mencionada, vamos a cargar. Como les dije, en cuanto a la velocidad de la onda, vamos a tomar la constante, que va a ser 300.000 kilómetros sobre segundo, y la frecuencia, vamos a tomar la que nos dio el problema, que es de 10 a la 14 hercios. De esta forma,
vamos a hacer 3, haciendo referencia a 300.000 kilómetros por segundo, por 10 a la 5 kilómetros, sobre 10 a la 14. De esta forma, para cargar esto en la calculadora, lo voy a explicar seguidamente, para obtener este resultado. Para cargar en la calculadora es necesario que hayan puesto el modo de notación científica que le explicó Luciana y van a presionar exponente o por 10 a la x. Bien, primero van a abrir paréntesis, van a cargar 3, que es como anteriormente le mencioné, y van a apretar por 10 a la x o exponente. Y de esa forma van a cargar el exponente que es el 5. Cierran paréntesis y hacen la división con el segundo número. En este caso van a abrir otra vez paréntesis, van a presionar 10, perdón, van a presionar Shift y Lock para que le aparezca 10. Y luego van a presionar el 14. ¿Sí? Van a apretar 14 para poder poner el número que le había dado. Cierran paréntesis, presionan igual y le va a dar el resultado que teníamos ahí. Este resultado. ¿Pudieron hacer? Mara, ¿Sí? ¿podés volver a explicar? Bueno, ¿Sí? sí, sí. Vale. Bien. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver, que dice determinar a qué longitud de onda pertenece una frecuencia de 10 a la 14 hercios. Vamos a tomar la fórmula que anteriormente le había dicho y vamos a cargar la constante que va a ser de 300.000 kilómetros sobre segundo con la frecuencia que nos había dado el problema, que es de 10 a la 14. Entonces, de esta forma vamos a hacer 3 por 10 a la 5 sobre 10 a la 14. Para cargar esto en la calculadora lo vamos a hacer de la siguiente forma. Es necesario que primero tengan el modo de notación científica que le había dicho Luciana para poder resolver, si no, no lo van a poder resolver. Entonces, van a abrir paréntesis, van a colocar 3 y van a presionar 10x, perdón, x 10 a la x o exponente, dependiendo de qué calculadora tengan. Luego van a presionar el 5 y van a cerrar paréntesis. Y luego para dividir con el otro, con el otro número va a ser, abren paréntesis, presionan Shift y Lock y hacen a la 14. De esta forma van a aplicar el 10 y ahí van a hacer a la 14. Cierran paréntesis y presionan igual y le va a dar el resultado, que es el resultado que le daba acá. ¿Comprendieron? Chicos, de todas maneras, a los alumnos les digo, este Power ya está subido al aula virtual, ya está habilitado en la parte de fotografía que el profesor por aquí me dejó que lo mostrara. Este Power está habilitado para que ustedes puedan volver a ver las veces que sea necesaria para empezar a practicar. Es más que nada una cuestión de operatividad con la calculadora y tener un poco de cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas, que es lo que estamos resolviendo. Seguimos ahora otro ejercicio, a ver qué se nos puede plantear. ¿Se me escucha? Sí. Eh, Bien, el otro ejercicio que pusimos como ejemplo es este, que dice determinar la frecuencia y a qué parte del espectro electromagnético corresponde una longitud de onda de 0,664. Entonces vamos a tener en cuenta la fórmula que les mostró Mara al principio, que dice que si la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia de la onda,
Entonces, la frecuencia de la onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y nos quedaría todo este número largo que sería la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros sobre segundos, pasados a nanómetros sobre segundos, ya que es la unidad de medida de la longitud de onda. Entonces nos queda todo este número largo, que es esa conversión, sobre la longitud de onda, que en este caso es 0,664. Y revisando tenemos que poner primero la notación científica, perdón, sí o sí, quedaría 3 por 10 a la 14 sobre 0,664. Se tachan las unidades iguales, que son los nanómetros, y se hace la división, o sea, 3 por 10 a la 14 sobre 0,664, y nos queda como el resultado 4,52 por 10 a la 14 hercios. Y por Ah, último, bueno, se espera, volví para atrás, Mara. Ahí tienen que tener en cuenta algo, chicos. Eh, la voy a corregir a mis alumnas. No es nanómetro, son micras. La mu es micras. Por eso tenemos que llevar la longitud, la velocidad de la luz, tenemos que llevar en la misma unidad que está la longitud de onda. Y la longitud de onda está expresada en micras. Entonces, nosotros debemos llevar la velocidad de la luz, este número que es infinitamente grande, a esta misma unidad. Entonces lo escribimos en notación científica. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a discernir qué es lo que me está pidiendo la resolución del problema. Si es una frecuencia, es ciclos por segundo o hercios. Y si es una longitud de onda, me está pidiendo una unidad de longitud. Eso es lo que tienen que empezar a discernir. Entonces, de acuerdo al planteamiento del problema, es la forma en que ustedes deben escribir en notación científica los valores de la longitud de onda, de la velocidad de la luz, perdón, que es el valor que va variando y que va tomando diferentes maneras. Anteriormente eran 3 por 10 a la 5 en notación científica los 300.000 kilómetros por segundo. En este caso, que se expresa en micras sobre segundo, son ese número que ustedes ven ahí. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir en la calculadora, porque muchas veces en la resolución de ejercicios o en los exámenes me dicen, profesor, la calculadora me da error. No, la calculadora no da error. El que pone mal los valores somos nosotros al ingresar los datos en la calculadora, y por ende una máquina te da un procedimiento estándar y te dice que no error o sí error. Entonces, tengamos en cuenta eso, a ver, cómo lo ingresamos los valores y qué valores le estamos por ingresar a la máquina. Eso normal, chicas, seguimos adelante. eh, ejercicio que les trajimos como ejemplo es este que dice: ¿a qué distancia se encuentra una estrella cuya luz tarda en llegar a la Tierra 2 años y 3 meses? Entonces acá vamos a tener en cuenta la fórmula de velocidad, que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Y como en este caso nos pide calcular espacio, vamos a tener que entonces el espacio va a ser igual a la velocidad por el tiempo, quedándonos 300.000 kilómetros sobre segundo por 2 años y 3 meses, lo cual vamos a tener que convertir todo a segundos para poder realizar el cálculo. Entonces convertimos los años a meses, los meses en días, los días en horas y las horas en segundos. Entonces, 2 años y 3 meses son 27 meses. Como cada mes tiene 30 días, se multiplica 30 por 27, que nos da 810 días. Como cada día tiene 24 horas, se multiplica 24 por 810, que nos da 19.440 horas. Como cada hora tiene 60 segundos, entonces se multiplican 3.600 segundos por 19.440, que nos da 69.984.000 segundos, que con notación científica nos quedaría el tiempo en 6,9984 por 10 a la 7 segundos sería. Entonces después recién vamos a poder calcular el espacio, que nos quedaría 300.000 kilómetros sobre segundo por 69.984.000 segundos, que en notación científica sería 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundos por 6,9984 por 10 a la 7 segundos, que el resultado sería 20,995 por 10 a la 12 kilómetros, porque estamos calculando espacio.
No sé si se entendió o, o hablé muy rápido, capaz. ¿Entendieron? A mí me dio en radianes, profe. ¿Quién te dijo que sea en radianes? Si la unidad de longitud es unidad de longitud en ondas, en kilómetros o en metros en todo caso. En radianes no, porque no estamos trabajando en un sistema de medición angular, ¿no? Acá lo que estamos tratando de determinar y de que ustedes razonen es que todo lo que nosotros tengamos en la cuestión de tiempo, que es lo que nosotros es lo que desconocemos, la velocidad de la luz lo tenemos como una constante y lo que nos está pidiendo el ejercicio es la distancia que se encuentra una estrella cuya luz nos llega a nosotros o llega en 2 años y 3 meses. Esta consigna es la que ustedes tienen que llevar a la unidad de tiempo, que es el segundo. Como en física, la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, aquí la forma de razonar que nosotros les sugerimos es que lo vayan pensando de esta manera. Los años lo conviertan en meses, los meses en días, los días en hora, las horas en segundos, para poder obtener cuántos segundos tiene 2 años y 3 meses. Para poder trabajar de una manera, digamos, en igualdad de condiciones. Es decir, podemos trabajar en kilómetros por segundo con que es la constante de la velocidad de la luz, y el tiempo que está expresado en segundos. Por eso es importante que ustedes empiecen a conocer y a manejar la parte de notación científica, porque en este tipo de ejercicios, ahora cuando el profe Platín empieza a dar su tema correspondiente al espectro electromagnético, cada variación, Mara, ¿puedes volver para atrás? Una diapositiva anterior. Estos 0,66 micras corresponde a una radiación dentro del espectro electromagnético. Tiene un valor y el espectro electromagnético es infinitamente pequeño. Por eso nosotros necesitamos que ustedes manejen este concepto de notación científica. Esto se aplica a números infinitamente pequeños o a números infinitamente grandes. Un número infinitamente grande es esto. 300.000 millones de micras por segundo. O un número infinitamente pequeño podría ser un número mucho más chico. Entonces, ese juego es que ustedes necesitan conocer. Cuando el profe le muestre su diapositiva la cuestión de la longitud de onda, nosotros nos vamos a situar en una posición donde el ojo humano no ve prácticamente nada con respecto al espectro electromagnético. Hay ondas por encima del espectro, de la onda radiactiva que nosotros podemos visualizar y por debajo. Los más comunes son los rayos X, los rayos gamma, todas esas cuestiones que uno por ahí lo conoce de otras aplicaciones, pero la idea es que ustedes lo visualicen de esta manera. Adelantate una diapositiva, Mara, porque esto es lo que ustedes van a aplicar y esto es el ABC de lo que después viene para la parte fotográfica. Entonces, lo que nosotros les enseñamos a pensar es cómo convertir 2 años y 3 meses en la unidad de tiempo que es el segundo. Es lo que realmente necesito para poder calcular el espacio que es velocidad por tiempo. Entonces, se van los segundos y me queda el espacio que me da en kilómetros. Sí, es sencillo. Esa es la forma de pensar. Yo le digo que este tipo de problema al profesor Plaquín le encanta hacer. Por supuesto, le varía los valores, pero le encanta hacer y esta es una forma eh, de plantear, o no sé, o si lo tienen de otra manera, lo discutimos, no hay problema. Veamos si su planteo de resolverlo de otra manera tiene asidero, tiene fundamento y lo podemos hacer. No sé, chicas, ¿tienen algo más? ¿Seguimos? No, con eso ya terminamos, profe. Gracias por su Gracias, atención. Mara, gracias, Luciana. La clase de hoy le decía que no iba a ser muy, muy extensa porque nosotros queríamos esto justamente, que vean estas cuestiones del uso de la calculadora. Eh, Vuelvo a repetir, este Power ya está subido en el aula virtual. Jueguen con los ejercicios, cambien en los valores, eh, busquen otras, en el caso del último ejercicio que me parece muy interesante cómo plantearlo y cómo resolverlo, busquen otras unidades de tiempo, pongan diferentes unidades de tiempo y jueguen a ver cómo ustedes reducen, por ejemplo, 4 años y 6 meses, lo reducen a tiempo
a ver si está bien planteado lo que ustedes hacen siguiendo la regla que nosotros acá le acabamos de explicar. Más que nada es eso. eh, Hay una guía de trabajo práctico que llegado el momento se le va a, a pedir que lo empiecen a realizar, a elaborar, y son ejercicios de este tenor que no hacen más que practicar y que ustedes tengan un poquito de conocimiento a la hora de desarrollo de eso. Y después tendremos la teoría y la parte práctica del profesor, porque se da espectro electromagnético justamente porque es el ABC de lo que viene en la parte de fotografía que el profe Plaquín le va a explicar. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer? Si no, ya los libero a todos y nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 15 horas en el instituto. ¿Alguien tiene algo que preguntar a las chicas o a mí? Bueno, Mara, Luciana, dense por satisfechas las dos, han hecho un buen trabajo, nadie ha necesitado preguntar nada, entonces tengamos la conciencia tranquila que han hecho una buena exposición y cualquier cosa nos estamos comunicándonos el día lunes para la actividad de clase y, y a ver qué nos traen los profes Alexis y Platín respecto a la temática de fotografía y de nuevas tecnologías. Si no tienen más dudas que preguntar, los libero. Mara, puedes dejar de grabar, así que